Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal del Depósito de la Fe. Hoy quiero compartir el tema el magisterio de la Iglesia y la organización jerárquica de la Iglesia Católica. Son dos temas que son muy discutidos por los protestantes y forman parte de este catecismo sobre doctrinas protestantes que venimos estudiando desde hace ya algunos meses. En la descripción, si quieren, pueden encontrar el link a toda la lista de reproducción donde están todos los videos anteriores. Pero ahora, luego de la introducción, entonces damos comienzo al video. Antes de comenzar, quiero agradecer a los hermanos que nos ayudan de diversas maneras, sea orando, sea económicamente, sea con su like, con su suscripción. Realmente todo ello hace que esto sea posible y que la enorme cantidad de tiempo que uno le dedica a este apostolado sea tangible para muchas personas que realmente necesitan la instrucción de la Iglesia Católica y como Santa Madre que Cristo ha dejado en este mundo. Luego de decir esto, por favor, quiero centrarme un poquitito en el tema del magisterio, porque hay mucha confusión respecto del tema del magisterio. Recuerdo que una vez lo hablé con el padre Javier, preguntándole exactamente cuál es el alcance del magisterio, cuáles son los límites, y le pregunté a él si él quería hacer un video donde explicitara mejor el tema este del magisterio, cuál es su alcance, cuáles son sus limitaciones, qué puede, qué no puede, bueno, las mil y preguntas que un católico se puede hacer y que también los protestantes se pueden hacer. Así que oren por favor para que este video se pueda concretar. Por lo pronto acá nos vamos a ceñir a lo que enseña este catecismo acerca de la necesidad básicamente del magisterio, no tanto entrar en el detalle, sino la necesidad y la institucionalidad del magisterio. Dice así: ¿con qué objeto instituyó Jesucristo a la Iglesia? La instituyó y además la hizo infalible y perpetua, a fin de que en todos los tiempos enseñara a los hombres aquellas verdades que él mismo se dignó revelar una sola vez al mundo, y también a fin de que los hombres todos, instruidos por la Iglesia, pudieran un día alcanzar la vida eterna mediante la fe y las buenas obras. No comprendo, dice la pregunta, no comprendo yo qué necesidad había de la Iglesia para tal instrucción. ¿No hubiera bastado que los hombres hubiesen aprendido estas verdades solo por medio de la lectura de los libros sagrados, o sea, de la Biblia? Estáis en un error. Esta lectura, por varias razones, no podía ser ni con mucho suficiente. Primero, porque Jesucristo, que es la sabiduría eterna, quiso disponerlo de otro modo. Segundo, porque quiso que los hombres se humillaran y dependieran de su Iglesia. Y finalmente, porque los fieles, por la sola lectura de la Biblia, jamás hubieran conseguido la unidad de la fe, como sucede a los herejes, y en especial a los protestantes, que, queriendo instruirse a sí mismos con la sola ayuda de los libros santos, han llegado a tal extremo de confusión y de ignorancia que no se entienden ya unos a otros y han venido a perder de todo punto la fe y hasta la idea misma de la fe. Quiero hacer algunas notas sobre esto. La sabiduría, o sea, Cristo en persona, quiso disponer de esa manera que se humillaran a la Iglesia, no para presentar a la Iglesia como una tirana, una déspota ante la cual hay que postrarse y humillarse contra voluntad, porque también así podríamos pensar de Cristo, ¿no? Porque los ateos dicen lo mismo de Cristo y de Dios. ¿Qué clase de Dios es ese que obliga a que te postres? ¿Qué clase de Dios es ese que te obliga a que le adores, a que te humilles? Ese no es un Dios de amor. Bueno, nada, el mismo argumento protestante que no se dan cuenta, pero es exactamente, sin una coma, sin un espacio, sin un acento de diferencia, es el mismo argumento de los ateos contra Dios. ¿Por qué tengo necesidad de humillarme? Porque todo lo que procede de Dios está más enaltecido que los hombres y lo que procede de los hombres. De manera tal que es natural que si en un hogar Dios manda a obedecer al Padre
y a la madre, o al esposo y a la esposa, Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa, también tiene autoridad sobre sus hijos, y de la misma manera que Dios no quiere hijos huérfanos ni rebeldes, sino que mandaba a apedrear a los hijos rebeldes en el Antiguo Testamento, de la misma manera Dios no acepta hijos rebeldes en la iglesia. El que no quiere o someterse a la autoridad de la madre, someterse a la autoridad del esposo, que son la iglesia y Cristo, entonces es un hijo rebelde, contumaz, que Dios no lo acepta. Simplemente porque Dios rechaza al soberbio. Por el contrario, el humilde, el que reconoce sus errores, el que reconoce sus pecados, el que reconoce sus necesidades, el que reconoce que depende de alguien más, el que no se cree autosuficiente como los protestantes, que dicen déjame a mí con Dios y que Dios conmigo todo. No, pero no es así como funcionó en el siglo I, no es así como funcionó en el siglo II, ni en el tercero, ni nunca, y nunca va a dejar de funcionar de una manera diferente de lo que ha enseñado la Iglesia Católica. Se necesita del magisterio de la Iglesia como madre espiritual que cría, educa y alimenta a sus hijos para que estos lleguen con salud espiritual a alcanzar las glorias del Padre. Luego dice: y finalmente porque los fieles por la sola lectura de la Biblia jamás hubieran conseguido la unidad de la fe, y hasta el día de hoy todavía los protestantes siguen mirando consternados pero sin hacer nada. ¿Cómo es posible que proclamen a viva voz con la Biblia debajo del brazo que la sola escritura vino a salvar a la iglesia de la tiranía de la iglesia, y lo único que ha hecho es producir divisiones y divisiones y divisiones y divisiones que hace que hasta los mismos protestantes ahora se cuestionen si el cristianismo es verdad? ¿Cuántos protestantes han vuelto a la Iglesia Católica porque se dieron cuenta de que no puede haber iglesia entre tantas divisiones? Claro, Lutero, Calvino y Zwinglio y algunos pocos más pudieron engañar a la gente cuando sus herejías eran enseñadas regionalmente y perseguían a otras religiones. Entonces los laicos, por así decirlo, no conocían la multitud de doctrinas. Simplemente conocían lo que había enseñado Roma, o lo que enseñaba Roma, y lo que enseñaba, no sé, Calvino. O lo que había enseñado Roma y lo que enseñaba Lutero cuando estabas en Alemania. Y cuando estabas en Inglaterra, lo que había enseñado Roma y lo que habían enseñado los anglicanos. Pero no conocían otra cosa. Pero hoy Dios ha permitido que esté todo mezclado con todo, de manera tal que se haga patente que el protestantismo es la Babilonia espiritual. La lengua confundida, donde no se entienden unos con otros, donde pretendiendo llegar a Dios, Dios los baja, queriendo edificar una torre. Y esto no deja, sin entrar en la tipología principal que tiene que ver la Torre de Babel, que tiene que ver con el gobierno mundial del anticristo. Pero en un sentido espiritual también, la Babilonia, la confusión, no deja de ser sino más bien esto de que no nos entendemos unos con otros. Las religiones unas con otras enfrentadas porque todas hablan un lenguaje diferente. Todas con la Biblia debajo del brazo pretendiendo tener la autoridad. Pero no tienen nada. Ni la autoridad, ni la verdad, ni la aprobación de Dios. Por eso dice, como sucede a los herejes y en especial a los protestantes, que queriendo instruirse a sí mismos con la sola ayuda de los libros santos, han llegado a tal extremo de confusión y de ignorancia que no se entienden ya unos a otros y han venido a perder de todo punto la fe. Dice la pregunta: pero por ventura, ¿no rebaja mucho la dignidad del hombre que un ser dotado de razón el tener que sujetarse a ciegas a la iglesia y admitir sin réplica la enseñanza de la fe que ésta le transmite? ¿Cómo es eso?, dice la respuesta. Nunca se ha degradado el hombre en lo más mínimo por sujetarse a Dios y depender de Él. Antes bien, el obedecerle y creerle en su mayor gloria. ¿Y qué otra cosa es estar sumiso a la iglesia y creer las verdades que enseña, sino estarlo a Dios y creerle a Él mismo? Oíd lo que dijo Jesucristo a los apóstoles: el que os escucha a vosotros, a mí me escucha. El que no creyere a lo que vosotros anunciareis, será condenado. Hago una pausa acá porque quiero traer de nuevo sobre la mesa la tipología del padre y de la madre, del esposo y de la esposa. Porque dice el libro de Proverbios, dice que a la madre, ni aun en los días de su vejez, debes deshonrarla y desobedecerla. Porque claro,
Tal vez alguno podrá decir, bueno, sí, está bien, pero la madre fue madre allá en los primeros años del cristianismo cuando los hijos eran bebés, pero cuando el cristianismo ya creció, ya es adulto y ya prescinde de la madre. No, pues la enseñanza justamente del padre y de la madre enseña que aún en la vejez debemos escuchar el consejo de los padres, tanto del padre como de la madre. Así que mis queridos hermanos protestantes, no, la iglesia no tiene fecha de caducidad. Puede que haya habido malos momentos de la iglesia donde estuvo más o menos afectadas por las herejías. Pensemos en el tiempo de los arrianos, pensemos en el tiempo de los gnósticos, pensemos en el tiempo de, no sé, Lutero. Pensemos, bueno, Lutero particularmente también fue no tuvo mucho que ver con la iglesia, ¿no? Pero sí otros que fueron como herejías internas. ¿Sí? Porque Lutero no tuvo una herejía interna. Lutero enseñó 2 o 3 cosas dentro de la iglesia, pero se fue muy rapidito de ella a enseñar fuera de ella y arrastró un montón, pero enseñó desde afuera. Mientras que al principio, como la iglesia todavía no había tomado ciertas medidas de organización y estructura, se permitía mucho tiempo que las herejías estuvieran adentro. ¿Sí? Y así fue que los gnósticos estuvieron dentro de la iglesia durante mucho tiempo hasta que fueron definitivamente expulsados. Y lo mismo sucedió con los arrianos. Y el periodo de mayor intensidad del arrianismo casi que acaba con la jerarquía de la iglesia. Cuando se dijo, un día la iglesia despertó y amaneció arriana. ¿Por qué? Porque Constantino, el mismo que había dado lugar al concilio de Nicea, en el 325, luego desobedeció al concilio de Nicea, haciéndose arriano y haciendo destituir a todos los obispos trinitarios que encontró en el camino, mandándolos al destierro una y otra vez y poniendo en el lugar de esos obispos a sacerdotes arrianos, herejes. Y así fue que se dice que llegó al 90% de la jerarquía de la iglesia a ser hereje. Y con todo la iglesia no desapareció. Y con todo la promesa de Cristo no se dejó de cumplir. Porque Cristo en medio de los momentos más turbulentos sostuvo a su iglesia. Y luego la iglesia se restituyó y los herejes volvieron a quedar hacia afuera. Es como una gran infección que afecta al cuerpo. Y el sistema inmune de la iglesia, del cuerpo, ¿sí? El sistema inmunológico del cuerpo, lucha y tiene fiebre y tiene problemas y hay calentura, en el sentido de, como le llamaban en los tiempos bíblicos, ¿no? La calentura, la fiebre, puede haber infecciones, puede haber dolores, puede haber luchas, puede haber incluso desprendimiento de miembros, gangrenas, o sea, pueden suceder muchas cosas en un cuerpo humano como pueden suceder en el cuerpo de Cristo. Pero mientras que la cabeza y el corazón soporten, entonces el cuerpo se recuperará. Y lo digo esto en un sentido no tan médico, sino genérico, ¿sí? Porque son las analogías que el Señor nos ha dejado para ver cuán intensas, cuán críticas pueden ser las luchas y agonías que pueda tener que pasar la iglesia. Pero finalmente, Cristo vence. Cristo no se deja vencer y ha prometido que la iglesia vencerá y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso ha dicho, por medio de la analogía de los padres, por medio de su palabra directamente, cuando dice, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y no dijo esto por 300 años. El que ustedes los escuche por los siguientes 5, 6, 7 generaciones de maestros, a mí me escucha. Después, bueno, ya tienen libertad para escuchar a quien quieran. No. El que a ustedes los escucha, a mí me escucha. Y esto hoy y hasta que vuelva en la segunda venida. Bueno, el apóstol San Pablo alaba a los primeros fieles porque habían recibido sus palabras creyendo las palabras de Dios. Es interesante esto, permítanme tomar agua. Como efectivamente lo eran. Acá hay algo interesante, ¿no? Porque el apóstol está diciendo que la palabra es palabra y la escritura es escritura. Y la que propiamente dicho es palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la que en un sentido por extensión es la palabra de Dios es la escritura. Porque lo primero que originó Cristo fue la palabra oral. Él les dijo vayan y prediquen. Y a tal punto se tomaron eso en serio que los apóstoles muchas veces se negaban a escribir. Porque decían, a mí Cristo me mandó a predicar, no a escribir.
Fue por insistencia de los discípulos. Y por eso es que fueron tan tardías las escrituras. Y no tenemos escrituras desde los primeros 5 años del cristianismo, sino que tardaron décadas muchos apóstoles en escribir. Y solo porque había alguna necesidad extremadamente apremiante y porque los discípulos se lo pedían, al menos con el grupo de los 12. El apóstol Pablo fue un poco diferente, sino que fue un poco más osado. Pero por otro lado, tenemos que aquí declara explícitamente que las palabras que Pablo había hablado eran palabras de Dios. Es decir, Pablo confiaba en que, si bien él no sabía que se estaba escribiendo un Nuevo Testamento, él cuando escribía no consideraba que sus escritos fueran a recibir el título de inspirados y canónicos. De eso Pablo no se enteraría hasta siglos después. O bueno, tal vez se enteraría cuando llegó al cielo y capaz Dios se lo comunicó. Pero mientras lo escribían, ellos no lo creían así. Ellos no creían que estaban escribiendo la palabra de Dios en las cartas, sino que ellos estaban predicando la palabra de Dios oralmente. Y por eso la Iglesia Católica, que es apostólica, a diferencia de los protestantes que dicen ser bíblicos pero son antibíblicos, la Iglesia apostólica cree que la palabra hablada por los apóstoles, cuando ésta es fielmente preservada por sus discípulos, no deja de ser la palabra que habló Dios, transmitida por instrumentos humanos. Por eso damos tanta importancia a lo que es la tradición oral, que luego esta se fue poniendo por escrito y plasmándose para que la posteridad la pudiera leer como lo hacemos nosotros al día de hoy, porque yo no me voy a hacer un viaje en el tiempo para escucharlo a San Atanasio defender la Trinidad, ni para hablar con San Ignacio de Antioquía para ver cómo él defiende la transubstanciación en la Eucaristía. No, solo puedo hacerlo por medio de los escritos que ellos dejaron. Pero lo mismo que ellos escribieron fue lo mismo que ellos hablaron. Y por eso tenía tanta autoridad, tanto lo que hablaron como lo que escribieron. Mientras que para los protestantes solo tiene autoridad lo que escribieron, ¿sí? Para la Iglesia Católica tiene importancia lo que hablaron y lo que escribieron. Y lo que hablaron, luego lo dejaron por escrito sus discípulos. Tal vez décadas después, tal vez algunos siglos después, pero lo dejaron por escrito. Por eso tiene tanta validez la transmisión de generación en generación de todos los conceptos enseñados por los apóstoles. Esto supuesto que el hombre más meritorio que el homenaje más meritorio que puede rendir al Señor una criatura racional es someter su propio entendimiento a las verdades de la fe que le enseña la Iglesia. Poco a poco. Una cosa eran los apóstoles y otra es la Iglesia. Hasta típica pregunta y cuestionamiento protestante. Pero los apóstoles por un lado y después cuando murió el último apóstol, después la Iglesia se corrompió, o esto fue dado solamente a los apóstoles pero no a sus sucesores. Bueno, típico argumento protestante. Poco a poco. Una cosa eran los apóstoles y otra es la Iglesia. Y si yo no lo he entendido mal, vos confundís las ideas, dice acá el discípulo que está cuestionando la enseñanza del sacerdote, ¿no? O del catequista. Veo que no me habéis comprendido. Con respecto a la enseñanza en materia de dogma, los apóstoles y la Iglesia son una misma cosa y un mismo instrumento de que se ha servido siempre el Todopoderoso para transmitir a los hombres sus verdades. ¿Habéis olvidado que la Iglesia es infalible, como os lo demostré en la otra lección? ¿Que Jesucristo está siempre con ella, según se lo prometió? ¿Que la asiste siempre el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, a fin de que jamás pueda apartarse del buen camino? ¿No sabéis, en fin, que Jesucristo ha dicho terminantemente, si alguno no escuchara a la Iglesia, tenedle por gentil y publicano? Pues siendo así, escuchando a la Iglesia, escuchamos al mismo Dios, y si no queremos recibir sus instrucciones, a Dios mismo es a quien desobedecemos. Claro, el catecismo acá está vinculando las varias palabras de Jesucristo respecto de que el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Si alguno no escucha a la Iglesia, ténganlo por gentil y publicano, con lo que dijo el apóstol Pablo también. Dice, el que a mí me escuchó, escuchó las palabras de Dios, como también San Ignacio lo confiesa. ¿Se acuerdan el pasaje, ese estudio que hicimos sobre las cartas de San Ignacio, donde decíamos, Cristo concedió incorrupción
a la iglesia, que les dejo en la descripción y aquí en las tarjetas el link para que puedan ver el video completo, donde San Ignacio, obispo puesto por los mismos apóstoles en el obispado de la iglesia de San Antioquía, mártir. Perdón por las interrupciones, pero tengo una construcción acá que están acá al lado y de tanto en tanto aparece una moladora que hace bastante ruido. Pido disculpas por las constantes interrupciones en el video. Decíamos entonces que San Ignacio él mismo confesaba que estas palabras de Jesucristo implicaban la incorruptibilidad de la iglesia, que no significa que nunca pudieran venir problemas, que nunca pudieran venir tormentas sobre la barca, que nunca pudieran venir terremotos a la iglesia, sobre esta casa o templo de Dios. No, Cristo no dijo que no van a venir, dijo que siempre la iglesia iba a salir victoriosa en medio de las luchas, pero durante la lucha muchos caen. Ustedes saben, a mí me encanta tanto el tema de la teología del cuerpo, ustedes saben por qué existen los glóbulos blancos en la sangre. Porque el glóbulo blanco es el que se encarga de aquel agente externo, patógeno, que viene y pretende enfermar al cuerpo, lo absorbe, se lo traga y muere en el intento. Y muere blanco. Muere como un mártir. ¿Entienden por qué Cristo promete en el libro de Apocalipsis que a los mártires se les dieron vestiduras blancas? Entienden que Cristo, por medio de tantas otras enseñanzas acerca de nuestro cuerpo, por eso la iglesia reconoce un tópico específico que se llama la teología del cuerpo. Pero entienden por qué Cristo dijo que a pesar de que el cuerpo iba a poder padecer enfermedades, entiéndase, mala doctrina, mala hierba, la iglesia se iba a recuperar y que por momentos podría parecer muy enferma. Y muchos desorientados seguir las herejías, apartarse de la iglesia, verse escandalizado por los pecados de algunos en el clero o por los pecados de algún laico. Pero Cristo ha concedido incorrupción no al 100% de cada uno de los que se haga llamar católicos, sino a su iglesia, asegurando la preservación de su doctrina. Por lo tanto, no es posible decir la iglesia se corrompió. Es posible decir hubo algunos que se corrompieron. De hecho, vamos a hablar de eso más adelante con el tema de las indulgencias, porque es un tema que también achacan mucho a la iglesia y el mismo catecismo está atacando a aquellos que abusaron del concepto de la indulgencia, y vamos a aclarar muy bien ese tema, que está muy interesante eso. Pero lo cierto es que Cristo ha dotado de mecanismos de defensas a la iglesia, a pesar de que pueda por momentos parecer convaleciente, como muerta siquiera, alguno quisiera decir, tan gravemente afectada por la enfermedad, pero le ha dado un sistema de defensa, le ha dado elementos para que por el poder del Espíritu Santo la iglesia tenga herramientas para salir a flote y defenderse. Por eso los que estamos en el barco no debemos tener miedo de las olas que parecen como ahogarla, que parecen como hundirla a la iglesia, porque la iglesia llegará al puerto deseado de salvación. Dice la pregunta: sé muy en buena hora lo que vos decís, mas no por esto dejará de ser siempre una verdad que el que escucha a la iglesia oye a Dios tan solo mediatamente. Y esto es lo que le sucede a los católicos, al contrario de los protestantes que, leyendo la Biblia, oyen realmente al mismo Dios sin mediación de nadie. Hago una pequeña pausa. La pregunta acá o el cuestionamiento que está haciendo es, bueno, pero debería ser mejor oír la palabra de Dios sin mediación de nadie. O sea, yo leo la Biblia y entonces es Dios el que me está hablando directamente al corazón. Primeramente voy a decir que eso es una actitud rebelde que rechaza a la iglesia y por tanto ya de por sí rechazó a Dios, y como Dios rechaza al soberbio, entonces ese corazón que pretendió ser independiente de la iglesia no va a recibir de Dios. No va a recibir de Dios. Pero bueno, como este es el argumento que está presentando un supuesto catequista, perdón, no un supuesto catequista, sino
un supuesto catecúmeno o tal vez una persona que está debatiendo o discutiendo con un catequista. Entonces se entiende que esté justamente poniéndose como abogado del diablo y poniendo esta pregunta. Bueno, pero es mejor leer la Biblia directamente sin la mediación de nadie, porque recordemos que esta pregunta está como camufladamente defendiendo la sola escritura, ¿no es cierto? Y dice, al contrario de los protestantes que leyendo la Biblia oyen realmente al mismo Dios sin mediación de nadie. Los católicos reciben la luz reflejada por medio de un espejo que es la iglesia, mientras que los protestantes, recibiéndola directamente, se hallan como inundados por los torrentes de sus rayos. ¿Qué tal? ¿No os parece que son de mejor condición estos últimos que los primeros? Claro, lo dice como con un aire de sobrador. Mirá, yo recibo de Dios directamente. Ustedes lo reciben como reflejando en un espejo, pero yo lo recibo directamente de Dios. Lo que me parece es, dice la respuesta, que el que habla así da muestras de no saber lo que se dice, porque supone que el que lee la Biblia ve realmente la palabra de Dios tal como él, o sea, Dios, la profirió. Y esto, amigo mío, es completamente falso, puesto que, hablando en general, la Biblia que leen los religionarios suele ser una traducción truncada, mutilada y falsificada por los herejes. A buen seguro que se encuentra uno solo que responda de la exacta conformidad de esas Biblias que se esparcen entre el pueblo con el texto que comunicó el Señor. Por consiguiente, ya comprenderéis que cuando los protestantes leen la Biblia, es a través no solo de un prisma que descompone su luz, sino aún a través de un cristal de color oscuro y muy subido. Resumo la idea. No estás oyendo a Dios cuando vos solamente lees la Biblia. Estás oyendo lo que un hombre escuchó, de otro hombre tal vez, o lo que un hombre leyó de otro hombre, o en el mejor de los casos, lo que un hombre puso por escrito que le oyó decir directamente a Dios. Pero siempre estás pasando a través de un hombre. Por eso es tan absurdo agarrar y decir, no, yo cuando leo la Biblia leo directamente a Dios. No, cuando lees la Biblia no estás leyendo las 10 tablas de la ley, las 2 tablas de la ley con los 10 mandamientos escritos directamente por el dedo de Dios. Estás leyendo lo que escribió un hombre, que fue enseñado probablemente por otro apóstol o por otro o por el mismo Cristo. Pero estás leyendo lo que dice un hombre, y ese hombre perteneció al magisterio de la iglesia, porque era o un apóstol o un discípulo apostólico, muy probablemente obispo, como lo llegaron a ser Lucas, como lo llegaron a ser Tito, como lo llegaron a ser Timoteo, como lo llegaron a ser Juan Marcos, porque tenemos escritos en el Nuevo Testamento, particularmente quiero poner como ejemplo el de Juan Marcos o los escritos de Lucas, que fueron inicialmente discípulos apostólicos, pero luego llegaron a ser obispos. Juan Marcos, el primer obispo, creo que de Alejandría, si no me falla la memoria, y no recuerdo Lucas, obispo de dónde llegó a ser. Pero eran obispos, sucesores apostólicos, que no aprendieron directamente de Cristo, sino que aprendieron de otro que pertenecía a la iglesia. De manera que cuando uno lee el Evangelio de Juan Marcos, ¿qué está leyendo? ¿Directamente a Dios? No, está leyendo lo que Juan Marcos entendió de lo que el apóstol Pedro enseñó, y a su vez lo que el apóstol Pedro entendió de lo que enseñó el Señor Jesucristo. Por eso decimos que es absurdo decir que cuando yo leo la Biblia escucho directamente a Dios. No. Estás haciendo lo mismo que hacemos los católicos cuando leemos la Biblia o cuando escuchamos a un obispo. La diferencia es que uno lo dice y el otro lo escribe. Y así sucedió en los primeros siglos. Los primeros cristianos, por lo general, oían lo que decía el obispo porque no tenían tal vez la posibilidad de tener un escrito apostólico en sus manos, porque eso estaba reservado exclusivamente para el clero. No es que la iglesia primitiva no tenía una Biblia debajo del brazo porque no, estaba prohibido tenerlo. Porque solamente se podían tener las Sagradas Escrituras en las casas de los obispos o aquellos quienes ellos directamente autorizaran, porque no querían correr el riesgo de que las Sagradas Escrituras, las cosas santas, cayeran en manos de los cerdos. Porque el Señor dijo, no deis lo santo a los cerdos.
Entonces formaba parte del secreto de la iglesia el preservar las escrituras del Nuevo Testamento. Las del Antiguo Testamento ya estaban en manos de los judíos las habían traducido a todos los idiomas, estaban en manos de los reyes, pero no sucedía así con el Nuevo Testamento. La iglesia guardaba celosamente sus misterios, y por eso se llamaban misterios, porque eran cosas ocultas al mundo, solamente conocidas por la iglesia y por aquellos que habían sido bautizados. De manera tal que la iglesia necesitaba estar como un intermediario, porque la iglesia tenía la responsabilidad de administrar, y porque Cristo le dijo, vayan y díganle a las personas, Cristo no les dijo a los apóstoles, vayan y digan a las personas que escuchen a Dios. Les dijo, vayan y ustedes prediquen. Y el que los escuche a ustedes, que son la iglesia, me escucha a mí. El que quiere escucharme a mí, que primero los escuche a ustedes, sea por carta o sea por transmisión oral. De manera que la Iglesia Católica defiende la doctrina apostólica y la sola escritura es una farsa, es una herejía y es totalmente contrario y reprobada por Cristo, porque enseña a las personas a rechazar a Cristo, porque rechazan a aquellos a quienes Cristo envió a predicar el Evangelio. Francamente jamás había fijado la atención en esta circunstancia. ¿Y cuál es la otra razón por la que según vos los protestantes no saben lo que dicen? Voy a indicársela. Suponen ellos que todos los que leen la Biblia la entienden y saben cuál es el verdadero sentido que Dios ha querido dar a sus palabras. Y sin embargo, es un hecho positivo, o sea, probado, que no solo no la entienden las personas idiotas, bueno, no estoy de acuerdo con el término que está utilizando acá, no solamente no la entienden las personas idiotas y la generalidad del vulgo, sino ni aún la mayor parte de los que quieren pasar plaza de sabios, es decir, los que se creen sabios. Y aquí idiota entiendo que tal vez tendrá una connotación diferente de la que tiene hoy. Hoy se utiliza como un término de tonto. Me imagino que en ese contexto tendrá el sentido de una persona que no es conocedora de nada, que no conoce nada, que conoce muy poco. Porque si no, no creo que sea adecuado para como vocabulario de un catecismo. Dice, no solo no lo entienden las personas, y voy a utilizar la terminología que yo creo, que no conocen nada y la generalidad del vulgo, sino por el contrario, y entonces el otro extremo los que se hacen pasar por sabios. En efectos, si estos la entendieran bien, no sostendrían entre sí continuos altercados acerca del sentido en que debe tomarse cada texto. Precisamente, esta mala interpretación de las escrituras divinas es la causa de que las innumerables sectas reformadas estén todas divididas y opuestas unas a otras. Tal vez algún día se den cuenta de que por el fruto se conocerá el árbol, y por el fruto de la sola escritura se entenderán que hay que volver a la tradición. Y muchos protestantes han enseñado a muchos católicos a confiar más en las escrituras que en la tradición. Pero no porque la tradición y la escritura tengan un desequilibrio tal, sino porque dicen la tradición hay que rechazarla. Y muchos católicos modernistas hoy se apoyan de vuelta en la sagrada investigación y en la escritura y dejan de lado la tradición. Les voy a contar algo. Tengo un amigo, todavía en proceso de conversión, ya más cerca del catolicismo que otra cosa, está estudiando el catolicismo, él ya aceptó que es la iglesia, creo que todavía no ha formalizado su situación. Pero él me contaba, está trabajando en un colegio católico, no voy a decir en dónde. Está trabajando en un colegio católico y en ese colegio católico les obligan a hacer unos cursos de iglesia católica. Y él me decía, me consultaba que le habían dado una serie de temas sobre los que tenía que desarrollar una especie de tesis. Y me dijo que tuvo unos encontronazos muy fuertes con la catequista, porque le sacó a relucir el tema de la tradición. Y parecía que esta catequista odiaba a la tradición. Y me mostró lo que le pidieron, como los elementos en los cuales tenía que basarse su investigación, y tenía que hablar sobre diversos temas, dice, pero tiene que ser un escrito académico, universitario.
Y yo me puse a pensar, pero ¿por qué académico? ¿Por qué no puede hablar mucho de los concilios? ¿Por qué no puede hablar mucho de la tradición? ¿Por qué tienen que hablar de lo que enseñan las universidades y no de lo que enseñan los concilios? Porque justamente las universidades son conocidas por ser innovadoras, por ser introducidoras de doctrinas. Justamente Lutero, tratando de buscar el apoyo que no le había dado los obispos ni los concilios, lo trató de buscar en las universidades, y las universidades, gracias a Dios, en ese momento también lo sacaron corriendo. ¿Pero por qué? Esto de meterse en las universidades para que sean las universidades las que pongan las doctrinas que debe creerse, esto es ya típico del protestantismo. Ponen académicos de alto nivel, escriben libros, y las universidades luego contradicen lo que enseña el magisterio. Y es lo que pasa con el modernismo hoy. Muchos de los libros que hay hoy en día circulando por la Iglesia Católica son libros escritos por universitarios, por académicos, catedráticos, que dicen lo contrario de lo que enseña el magisterio de la Iglesia. Pero bueno, a ese punto hoy hemos llegado, en donde se quiere reemplazar, aún dentro de la Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia por el magisterio de las universidades. Y parece loco, pero esa es la teología protestante, eso es lo que enseña la teología protestante. Vos y tus investigaciones son más sagrados que la sagrada tradición y las sagradas escrituras y la interpretación original que ha hecho la Iglesia de ellas. Y no quiero que esto se malinterprete, no quiero que se entienda como que estoy en contra de la existencia de universidades o que las universidades hagan un trabajo para Dios. Estoy diciendo que tenemos que tener cuidado, porque el magisterio de la Iglesia no enseña la sagrada institución académica ni enseña la sagrada investigación, enseña la sagrada escritura y la sagrada tradición. Y tanto la investigación como las instituciones académicas tienen que sujetarse a lo que enseña el magisterio y la escritura, la sagrada escritura. De lo contrario, están razonando fuera del magisterio de Dios. Tienen que sujetarse. Bueno, esto como una nota marginal. ¿Tenéis más razones para alegar? Muchas más tendría, pero para no pecar de difuso o de extenso, os diré en pocas palabras que si los que leen la Biblia y la toman por su única regla recibieran efectivamente los copiosos raudales de luz y de calor que pretenden, tendrían una fe muy viva, y en vez de ser así, vemos que gran parte de los protestantes se han vuelto racionalistas o incrédulos. Niegan todas las verdades sobrenaturales y en cuanto está de su parte, destruyen la Biblia. Bien, pero sea como fuere, ello es lo que los que reciben la doctrina de la Iglesia la reciben de la boca del hombre, al paso que los que la reciben de la Biblia la reciben de la boca del mismo Dios. ¿No es así? No, no es así, ni por asomo. Porque también los protestantes adquieren sus doctrinas por la mediación de los hombres. Y si no, decidme, ¿quién les entrega la Biblia para que le lean sino los ministros, que, sin la menor autoridad, aseguran que aquel libro contiene la palabra de Dios? No sucede otro tanto con la Iglesia, la que, como ya os he dicho, habla y enseña en nombre del Señor, que la puso en lugar suyo, para que fuera la maestra de todas las naciones, cuando dijo a los apóstoles: id y enseñad. Se me venía a la cabeza las palabras del Señor, diciendo: vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre. Me pongo a pensar, Cristo dijo: id y enseñad, y tiene la Iglesia la comisión de enseñar en nombre de Cristo. Pero también Cristo nos precavió diciendo que van a venir otros en nombre de Cristo. Cristo profetizó del protestantismo, no le llamó protestantismo, les llamó falsos profetas, les llamó anticristos, les llamó adversarios, les llamó falsos ungidos, porque eso es lo que significa anticristo básicamente. ¿Sí? Cristo y ungido significan lo mismo, y un contrario a los ungidos o un falso ungido es en esencia palabras distintas, pero significan más o menos lo mismo. Lo que se opone a los ungidos, lo que suplanta a los ungidos, porque anti, la partícula en el griego anti o anti, significa no solamente opositor, sino suplantación. Suplantación.
es decir, la imitación. Por eso decimos el falso ungido es algo así como el anti-ungido o el anticristo. Por eso los apóstoles, en particular el apóstol Juan, llamó anticristos a los que se salían de la iglesia, porque eran falsos ungidos que nunca pertenecieron a ella. Por eso el apóstol San Judas también dice, el que hace una división no tiene el Espíritu Santo. Por eso Cristo les llamó falsos ungidos o anti-ungidos, porque suplantan el ungimiento santo del sacramento católico con falsos sacramentos que no confiesan ni la regeneración, ni el perdón de pecados, ni la morada del Espíritu Santo, ni el sello del Espíritu Santo, ni la liberación del pecado original, nada. Es un bautismo solamente simbólico, desprovisto de todo el poder que tiene el bautismo de la Iglesia Católica. Pero bueno, Dios puso a la Iglesia como mediadora y le dijo, id y enseñad. En el nombre del Señor, obviamente. Pero recordemos que Cristo también nos advirtió de estos falsos ungidos que también vendrían en nombre del Señor. Pero dijo que teníamos que evitarlos. Como la Iglesia Católica enseña que debemos evitar las enseñanzas de los protestantes. Que muchos por ignorancia, su grandísima mayoría, y otros por maldad, pero en definitiva terminan desparramando y no juntando. Porque eso es lo que significa esa parábola. El que no está conmigo no junta. El que conmigo no junta, para mantener la unidad, está produciendo un desparrame de ovejas. Y eso es lo que ha hecho el protestantismo. Desparramar ovejas. Desparramar ovejas. Por último, propiamente hablando, los protestantes no aprenden sus doctrinas por la lectura de la Biblia, sino por boca de sus ministros, que a su vez las han aprendido por la boca de los jefes de la Reforma. Por manera que, en todo rigor, los protestantes, y no los católicos, son los que escuchan las palabras del hombre, y del hombre sin sombra de autoridad. Confesad que es este el mayor envilecimiento que puede llegar a un ser racional. ¿Cuál es el argumento aquí del catequista? Que está diciendo que el protestante, por más que diga que escucha a Dios directamente porque no recibe la instrucción de la iglesia, está recibiendo la instrucción de alguien que le está predicando detrás de un púlpito, un pastor. Y ese pastor tampoco escuchó directamente a Cristo ni a Dios, sino que aprendió porque se lo predicó otro pastor o porque leyó algún libro que escribió otro pastor. Y ese pastor que escribió ese libro también a su vez o lo leyó de otros libros o lo leyó de otro pastor. Y así nos remontamos a Lutero, el cual inventó su propia doctrina, que no la escuchó de Dios, sino de su propia comprensión e interpretación particular, como dice Pedro. Así que, cuando acusan a la iglesia de enseñar palabras de hombres, porque nosotros no escuchamos a la tradición, dice, sino que leemos lo que dice la Biblia. La Biblia es tradición, solamente que puesta por escrito. Y fueron los que guardaban la tradición y creían en la tradición oral, aquellos que dijeron, estos son los escritos inspirados y estos escritos son infalibles. ¿Y por qué declaró que se debía creer dogmáticamente infalible la escritura? Si no era porque creía que la iglesia misma tenía la capacidad de infaliblemente declarar qué es infalible y qué no es infalible. ¿Cómo puede una iglesia falible ser creíble cuando dice, miren, estos libros son infalibles, este canon es infalible y estos libros son infalibles? O sea, si el que lo proclama es corruptible, entonces también es corruptible el resultado de lo proclamado. Si la Biblia es incorruptible, es porque quien lo proclamó es incorruptible. Si no, no hay una cadena que asegure la incorrupción. Algo así como lo que diríamos con la cadena de frío. Si algo pierde la cadena de frío, se descompone. Y si en algún momento dado se descompone la cadena de frío, se interrumpe la cadena de frío, entonces el producto final es un producto descompuesto. ¿Sí? Y así pasa con la doctrina como alimento. Debe ser preservado por la cadena de frío de la tradición. Y si en algún momento esa tradición se interrumpe, se pierde la cadena de frío. Y si la cadena de frío
o la tradición perdiera la capacidad de sostener continuamente la cadena de frío sobre el alimento espiritual, entonces el resultado final no podríamos decir que es una Biblia incorrupta. Por eso decimos, es necesario entender la infalibilidad de la Iglesia en cuanto a sus enseñanzas. Porque de lo contrario tampoco se puede garantizar la infalibilidad de la Escritura, que es el resultado escrito de la enseñanza oral de la Iglesia. Dice aquí el catecúmeno, que más que catecúmeno parece ser un protestante que está dialogando, ¿no? Vaya que me da risa lo que decís. Con que los que tan enfáticamente se titulan los cristianos de la Biblia, los hijos del libre examen, no son sino los cristianos y los hijos de Lutero, de Calvino, de Zwinglio y de los demás heresiarcas. Así es en la verdad. Entre tantos hijos del libre examen, no hay uno solo que sea protestante en virtud del examen de la Biblia que ha hecho por sí mismo, sino que hacen como las ovejas que andan una tras otras, persuadidos de que han hecho ese examen cuando en realidad nunca se han preocupado u ocupado, mejor dicho, de ello. Tampoco me había yo parado en esto, pues ya que ahora estáis enterados, jamás deis oídos a los miserables seductores que andan propalando y esparciendo unas falsedades tan notorias. Sed más bien hijo dócil y sumido de vuestra madre la Iglesia, única autoridad que por virtud divina puede instruirnos siempre en la verdad. Única autoridad que por virtud divina puede instruirnos siempre en la verdad. Con mi esposa y con mis hijos tenemos una lucha contra la constante invasión del protestantismo porque tenemos a todos los parientes protestantes. Y agarrás y hace falta que busques en YouTube algún tema enseñado por la Iglesia Católica y YouTube te empieza a proponer también videos de protestantes, a los cuales constantemente tengo que andar limpiando mi canal de... digamos, no mi canal de YouTube, sino el panel de videos sugeridos de YouTube de canales protestantes. Tengo que ir a los 3 puntitos y constantemente decirle no recomendar este canal, no recomendar este canal, no recomendar este canal, porque son protestantes que están ahí proponiendo y la verdad es que me molesta tener esa amenaza constante de caer en la tentación de querer escuchar lo que enseña algún protestante. Razón por la cual tampoco me gustan escuchar los debates porque realmente siento como cuando te empachaste de algo, ¿viste? Como cuando agarraste y comes algo hasta el punto del empacho, que después no querés saber nada con eso. Bueno, así me pasa con la doctrina protestante. Siento tanto rechazo de las mentiras que yo mismo también enseñé, que me cuesta escucharlos. Y aquí nos dice más bien que no es que tenemos que tomar de aquí y de allá, y bueno, está interesante cómo habla, me gusta cómo habla este protestante, pero está muy interesante cómo habla este video del... No, dice, seamos hijos dóciles y sumisos a vuestra madre iglesia, única autoridad que por virtud divina puede instruirnos. Por eso decía el otro día en un video, busquemos a aquellos que quieren instruirnos acerca del canon, pero que sean católicos. No empecemos a presentar delante de las ovejas los libros protestantes que hablan del canon, porque van a presentar su versión torcida acerca del canon, y su versión torcida acerca de la patrística, y su versión torcida acerca de la mariología, y su versión torcida acerca de la eclesiología, y su versión torcida acerca de la soteriología. Y siempre van a presentar una versión torcida. Por eso, queridos hermanos, aferrémonos al magisterio de la Iglesia, leamos lo que enseñan los concilios, leamos lo que enseña la tradición, leamos lo que enseña la Biblia, leamos lo que enseñan los catecismos y tengamos mucho cuidado con los catecismos que leemos. Es muy bueno también considerar los catecismos antiguos para asegurarnos que no estemos leyendo un catecismo que ha sido influenciado por las doctrinas modernistas, porque que los ha habido, los ha habido. Sí, el catecismo forma parte del magisterio de la Iglesia, pero cuando ese magisterio de la Iglesia es ejercido por personas que enseñan el modernismo, entonces ese catecismo resulta un catecismo modernista, de los cuales, por ejemplo, el catecismo de Holanda fue el peor de todos, pero no el único. Ha habido muchos otros catecismos. Bueno, no quiero decir muchos, o sea, estoy exagerando, pero ha habido otros catecismos que también se han visto influenciados por alguna que otra idea modernista, tal vez un poco más sutil, un poco más moderada,
pero en definitiva algún concepto enseñado por los modernistas. Por eso no dejemos de leer los catecismos antiguos, no solamente del siglo XVIII, XVII, vayamos al catecismo de Trento, vayamos al catecismo de San Cirilo de Jerusalén, siglo IV, V, las catequesis de San Cirilo de Jerusalén. Vayamos y leamos lo que enseñaban las catequesis de San Agustín, de San Ambrosio, porque son realmente los que nos fortalecen y nos hacen saber con exactitud que lo que estamos escuchando hoy de parte de los católicos es lo que enseñaron los apóstoles. Y de esa manera saber cuáles son los católicos que enseñan la verdad, cuáles son los católicos que enseñan la mentira. Porque muchos nos acusan a los católicos, y he escuchado algunos videos de debates, ¿no?, donde dicen, sí, pero sus propios ministros enseñan tal o cual cosa, y toman las enseñanzas de los protestantes, porque la enciclopedia católica toman la enseñanza de los católicos modernistas para hacerle creer a otros católicos que forman parte del magisterio de la Iglesia Católica. No, señor. O cuando te dicen porque la propia enciclopedia católica dice tal o cual cosa, pero la enciclopedia católica la están manejando los modernistas hoy en día. Entonces tiene muchas cosas buenas, pero también tiene algunas cosas mal enseñadas la enciclopedia católica, que no forma parte del magisterio de la Iglesia. De nuevo, es la institucionalidad de algo que tiene renombre, que reemplaza lo que enseña el magisterio. Mientras que el magisterio enseña una cosa, la enciclopedia católica dice otra. Hay que tener cuidado, lamentablemente. Hay que tener cuidado. Así como hay que tener cuidado con la Wikipedia, que a veces dice cosas que son correctas y a veces dice cosas que son incorrectas. ¿Por qué? Porque la toquetean, la manosean y buscan el consenso de todo. Es una Babilonia. La Wikipedia es una Babilonia porque meten mano todos ahí. Ahí tiene tanto derecho para opinar un protestante como un católico. Y la verdad es una mezcla de... O sea, lo que se pone es una mezcla de una cosa y de otra. Y es difícil encontrar artículos de la Wikipedia que realmente reflejen exactamente lo que enseña el magisterio de la Iglesia Católica, aun cuando se haga pasar por un artículo que tenga que ver con temáticas católicas. Pero bueno, ese es otro tema. Así que, hermanos, magisterio de la Iglesia Católica, Madre Iglesia, autorizada no solamente por lo que escribe, sino por lo que enseña oralmente. Madre autorizada por Cristo. Pasamos entonces a la segunda sección de este video, donde hablaremos acerca de la jerarquía de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente: ¿qué entendéis por constitución de la Iglesia? Entiendo su forma, esto es, su organización y gobierno, los elementos que la componen y constituyen tal cual es por voluntad de su divino fundador, Jesucristo, nuestro Señor. Pues, ¿qué forma de gobierno tiene la Iglesia? La Iglesia es una perfecta monarquía y reconoce por su jefe supremo acá, en la tierra, al romano pontífice que la dirige y gobierna absolutamente libre e independiente de toda autoridad humana. Esto es muy importante, porque uno de los grandes achaques del protestantismo hacia la Iglesia Católica es el tema de que, bueno, sobre todo de parte de adventistas y otros que, los luteranos, por lo menos los originales, que decían que la Iglesia Católica era la gran ramera, que la que se embriagaba con los reyes con la fornicación de los reyes de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de ahí esto de la unión entre el Papa y los reyes, y que el rey era Papa y que el Papa era rey, y que no saben cuál es rey y cuál es Papa. Bueno, la doctrina de la Iglesia Católica, lo que la Iglesia Católica enseña desde su magisterio, es que el Papa es independiente de su jefe supremo. Independiente de su jefe supremo. De hecho, miren lo que pasó en el tiempo de los arrianos. ¿Okay? Que el Papa de aquel entonces no se plegó a la doctrina de Constantino. Para los que dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica, si Constantino se la pasó la mayor parte de su vida como un arriano, no como un católico trinitario. Él sacó a la Iglesia de las catacumbas para volver a meter a los trinitarios en las catacumbas de nuevo. Y a los que terminó favoreciendo mayoritariamente fue a los arrianos. Por lo menos
en cuanto a la jerarquía de la iglesia. Después a los laicos no tanto, pero sí siguió persiguiendo a los católicos. A los católicos trinitarios sí los siguió persiguiendo, solamente que no los mandaba a los leones, los desterraba. Era en ese sentido un poco más humano que sus predecesores. A pesar del mucho bien que le hizo el cristianismo, también fue un emperador que hizo bastante daño a la doctrina del cristianismo por tratar de propagar el arrianismo. Y sin embargo, el Papa, que según los protestantes se habría hecho constantiniano, ahí tenemos la prueba de que tuvo que pasar su vida también oculto, porque no se plegaba a las enseñanzas de Arrio o a ni a la voluntad de Constantino de implantar el arrianismo en el imperio. Como por poner una prueba. Las hay muchas más. La cabeza supone por precisión un cuerpo. ¿Y de qué se compone el de la iglesia? El cuerpo de la iglesia lo compone la jerarquía eclesiástica y todos los fieles que están en comunión de fe y de subordinación con sus legítimos pastores, quienes están a su vez subordinados al Papa, que es el jefe supremo. Y supremo acá visiblemente, porque a su vez el Papa se reconoce a sí mismo como simplemente un administrador del cielo, un administrador del que en realidad es el soberano que está en el cielo. Pero bueno, visiblemente aquí en la tierra el jefe supremo visible es el Papa. ¿Qué quiere decir jerarquía eclesiástica? Quiere decir el sagrado principado de la iglesia, compuesto de los obispos, sacerdotes y demás ministros inferiores, y se llama sagrado principado porque Jesucristo confió a este cuerpo la dirección de la iglesia, o sea, de los fieles cristianos. Pero ¿cómo es posible que la jerarquía y su cabeza formen un solo cuerpo bien coordinado? Sucede esto de una manera realmente admirable, porque todo el poder que dio el Redentor a su iglesia dimana, como de su fuente, del romano pontífice. Este confía a cada pastor una porción de grey, es decir, señala a cada obispo un número más o menos crecido de fieles que gobernar, en una cierta y determinada extensión de terreno que se llama diócesis, o lo que es lo mismo, iglesia parcial y particular. Ahora bien, la reunión de estas iglesias, sujetas todas al supremo pastor, constituye la Iglesia universal y católica, y de ahí nace su pasmosa cuanto estrecha unidad o identidad. Y debo decir que esto lo confesaban así los padres de la Iglesia, que la unidad de la Iglesia no dimana o no surge del hecho de que todos son muy dedicados a estudiar la Biblia y de que todos se dan cuenta de siempre lo mismo. La unidad de la iglesia dimanaba que todo conflicto en la iglesia siempre terminaba resolviéndose o localmente por la autoridad del obispo, y si el obispo no lo podía resolver porque no le querían obedecer, dimanaba, se acudía a Roma y Roma lo resolvía, y lo que resolvía Roma, ya está. Los que lo aceptaban quedaban dentro de la iglesia católica y los demás excomulgados. Excomulgados, así de simple. No se podía ir en contra, y hablo de los primeros siglos, no me refiero a lo que es posterior a Constantino, sino los primeros siglos realmente. No se podía ir en contra de lo que se decía en Roma. Y por eso San Ireneo de Lyon fue a Roma para suplicar que no excomulgara a los catafrigios. Por eso también, para resolver el tema de los cuartodecimanos, es decir, de en qué fecha guardar la Pascua, fue San Policarpo a Roma a hablar con el Papa sobre ese tema, y por eso también es que en Cartago tenemos bueno, se me fue el nombre del obispo que tanto, San Cipriano de Cartago, que tuvo que resolver varios temas con el obispo de Roma. ¿Por qué no lo resolvía con el obispo que tenía en la diócesis de al lado? Porque tenía que resolver con el obispo que estaba en Roma, porque el obispo que estaba en Roma, siglo I, siglo II, siglo III, era el que finalmente, cuando había una disputa no resuelta, el que determinaba diciendo qué se tenía que creer, qué es lo que decía la tradición, porque allí en Roma estaba la cátedra de Pedro. ¿Sí? Así que esto de que la unidad de la iglesia dimana de que todos estudiamos mucho la Biblia, o que la unidad de la iglesia dimana de que todos creemos que Cristo murió y resucitó y que Cristo volverá, no es así, porque la unidad de la iglesia se tiene que mantener en todos los aspectos, o por lo menos en un porcentaje altísimo de los aspectos en cuanto a la fe. Puede haber temas
ínfimamente menores, tal vez litúrgicos, que puedan diferenciar a un católico de otro, ¿sí? Pero no puede ser que un católico agarra y diga la salvación se pierde y otro diga que no se pierde. O un católico que agarre y diga la Eucaristía es el cuerpo de Cristo real y presencial y otro que diga no, es solo simbólico. O otro que diga que es permanente y otro que diga que es temporal. No, ese tipo de cosas tan importantes y trascendentes no pueden haber divisiones. Y por eso la unidad de la iglesia surge precisamente de que hay un lugar en donde está la cátedra de Pedro, donde se enseña lo que enseñó Pedro. Dice acá la pregunta, ¿y los obispos son todos iguales entre sí? Lo son seguramente en cuanto al orden, porque el episcopado es igual en todos, mas en cuanto a la autoridad o jurisdicción hay entre los obispos varios grados, que son los patriarcas, los primados, los arzobispos y los meros obispos. Hay además algunos que gobiernan la Iglesia por autoridad especial del sumo pontífice, en calidad de vicarios apostólicos o de simples vicarios, según lo exige el bien de la misma. Por último, en cada diócesis hay diversas dignidades, párrocos, regentes de las parroquias y otros que llevan sus títulos respectivos, todos los cuales, bajo la jurisdicción de sus propios obispos, administran los sacramentos y predican y desempeñan las demás funciones de un sagrado ministerio, cada uno según su grado. Y como este es un canal de patrística, y no solamente de Biblia y del magisterio, también me gusta hacer aportes acerca de lo que he leído en la patrística. Por ejemplo, muchas veces se dice de que los patriarcados, el patriarcado de Roma, el patriarcado de Constantinopla, el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Antioquía, son inventos del concilio de Nicea. Y no es así. Yo he leído, y aunque nunca más lo volví a encontrar porque lo leí en un momento en el que tal vez no era tan riguroso con cierta información que leía y decía, uy, qué bueno que está, pero no lo anotaba concretamente. He leído de que Timoteo tenía la autoridad del patriarcado de Éfeso. Y en Éfeso había un patriarcado mucho tiempo antes del siglo de Nicea y que era reconocido. Lo que sucede es que no quedó luego como un patriarcado permanente, pero se le llamaba patriarca a Timoteo. Y así otros patriarcados, que lo que hizo Nicea fue reconocer oficialmente lo que la iglesia ya de facto estaba haciendo siglos antes. No es que Nicea inventó los patriarcados, sino que los reconoció formalmente para evitar justamente el surgimiento de iglesias que parecían tener autoridad de patriarcado, pero en realidad no tenían la autorización ni de Roma ni el reconocimiento de la iglesia como tales. Entonces la iglesia declaró oficialmente, estos son los patriarcados, estos son los patriarcas que tienen autoridad sobre ciertos obispos para regir. Y claro, vemos en la misma Biblia la administración y modificación de la jerarquía de la iglesia según las necesidades, porque ya lo hemos dicho en varios videos, ya ni les podría citar porque fueron como 3 o 4, que Cristo no les dijo en ningún momento, ustedes van a constituirse como apóstoles y luego de los apóstoles van a tener que sucederle los obispos y luego van a tener que aparecer los sacerdotes y tengan también diáconos y no. Cristo agarró y colocó a los 12 apóstoles y como príncipe de los apóstoles a Pedro. Y ellos, hasta los mismos protestantes, reconocen que Pedro ejercía alguna forma de autoridad sobre los otros apóstoles, porque finalmente era el que tenía la voz cantante en un montón de situaciones, y no solamente por su personalidad, sino porque Cristo le puso como pastor de las ovejas. Porque así lo entendieron los apóstoles cuando Cristo le dijo, a ti, y no a los 11 restantes, a ti, Pedro, te daré las llaves del reino. Cosa que en un judío era muy clara insinuación de una autoridad especial, porque cuando el rey en el Antiguo Testamento se iba de viaje, había uno que se llamaba mayordomo, que tenía las llaves del reino. Era como una especie de vicepresidente, que en la ausencia del presidente era el que comandaba el país, para traerlo a una terminología contemporánea. Así que aquel mayordomo que tenía las llaves del reino era el vicepresidente. Pedro no es ni más ni menos que, hablando en términos contemporáneos y de gobiernos democráticos, como una especie de vicepresidente, que en la ausencia del presidente, que en estos momentos en la iglesia está en el cielo, porque Cristo es el Señor de la iglesia, la cabeza absoluta de la iglesia,
El Papa no es ni más ni menos que aquel mayordomo del Antiguo Testamento que recibe las llaves del reino, o como el vicepresidente de hoy, que en ausencia del presidente toma el control del país para hacer lo que el mismo presidente le hubiera mandado hacer. Como una especie de vicario o representante o sustituto, no para suplantarlo en el sentido negativo, sino para que sea visiblemente quien comanda al pueblo mientras está ausente o de viaje el presidente. Y esto es lo único que instituyó Cristo. Al Papa, o a este vicario, o a este mayordomo que estaba por sobre los apóstoles, y los apóstoles, y no había más. Y tal vez ejercían alguna forma de especie de gobierno también los 70 por haber sido, que estaban allí en el aposento alto con los 120, pero que habían sido aquellos quienes había comisionado para viajar de dos en dos por el mundo entero. Pero cuando estos no fueron suficientes porque la iglesia creció, y creció muy rápida, ¿qué hicieron? No, vamos a tener que seguir siendo 12 apóstoles, y los apóstoles que dijeron, no es justo que desatendamos la enseñanza por atender a las mesas. ¿Y qué designaron? Diáconos. ¿Y en qué versículo de los evangelios Cristo dijo, pero acuérdense, se los digo de antemano, cuando no les alcancen las manos para atender a tantas personas, designen diáconos? No hay nada de eso en el evangelio. Pero tampoco los apóstoles citaron, bueno, nos acordamos que el Señor Jesucristo nos enseñó oralmente que designáramos diáconos cuando nos falten personas. No citan ni la Biblia, no citan ni las palabras de Cristo, ni citan a los evangelios. Simplemente dijeron, tenemos esta necesidad, tenemos la autonomía para organizarnos, porque el Señor nos dijo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo. Así que tenemos la autoridad para organizarnos como sea necesario. Y eso fue lo que hicieron, designaron diáconos. Y cuando los obispos, que eran los únicos inicialmente autorizados para bautizar, para confesar, para realizar la Eucaristía, no dieron abasto, crearon ellos mismos, así como habían creado el diaconado, crearon el orden de los sacerdotes. Y aunque inicialmente el obispo y el sacerdote era exactamente la misma función, luego los obispos, reservándose ciertas funciones para sí mismos, como por ejemplo la de poner otros obispos, ¿sí?, delegaron en los sacerdotes ciertas tareas que inicialmente no eran las tareas que tienen hoy los sacerdotes, pero sí eran algunas de las tareas que tenían los obispos, y que no le fueron concedidas esas tareas a los diáconos. Por eso San Ignacio de Antioquía en el siglo I habla de los diáconos, habla de los sacerdotes o presbíteros, y habla de los obispos. Entonces ya tenemos, para finales del siglo I, primera década del siglo II, una base de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y como dijimos, ya Timoteo había sido declarado como una especie de patriarca, como lo era también San Ignacio de Antioquía. Eran tremendamente reconocidos, como había otros patriarcados muy importantes que eran tremendamente reconocidos. ¿Por qué? Por justamente quién había sido ese primer patriarca, como en el caso de Juan Marcos, como discípulo de Pedro, San Ignacio también discípulo de Pedro, Timoteo como el discípulo, no digo predilecto de Pablo, pero sí un discípulo muy muy fiel a Pablo, muy reconocido como de Pablo, como discípulo fiel de Pablo. Y así tenemos que la iglesia tenía esta autonomía y flexibilidad para organizarse según lo que ella creyera necesario. Y no, como enseñan los protestantes, porque Roma se lo impuso con Constantino. Que la organización piramidal no, la organización piramidal es la necesaria y la más eficiente para mantener la unidad. Porque donde no hay esa clase de organización, miren lo que pasa. Vamos y saquemos una foto del protestantismo. Porque donde no hay organización piramidal, sucede lo que le sucedió al protestantismo. Y por eso los pentecostales, las asambleas de Dios, los luteranos y muchos otros, los testigos de Jehová con la Watchtower, y también los mormones con otras, y también, como vimos, los adventistas con esta conferencia global, y todos, cuando se diseminan por el mundo y se esparcen por el mundo, abandonan este hipotético congregacionalismo donde solamente son el pastor
los diáconos y el clero y nada más, y se empiezan a organizar jerárquicamente, como lo hizo la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica es mucho más sabia desde hace 2000 años. Desde hace 2000 años. Volvemos a lo que dice el Catecismo. ¿Son muchos los obispos que hay en la Iglesia Católica? Muchísimos. Como que pasan de 1500 esparcidos por toda la redondez de la tierra. Por lo visto, este gran cuerpo debe tener una autoridad y una fuerza inmensa. Sí, por cierto, porque estando tan unido y compacto, cada obispo tiene la fuerza de todos y todos tienen la de cada uno. Y sosteniéndose los unos a los otros, resulta de ahí la autoridad espiritual de la Iglesia. Que la autoridad espiritual de la Iglesia es superior a todas las demás, ninguna de las cuales puede parangonarse con ella. No hay imperio ni monarquía, por grandes que sean, que puedan compararse con la Iglesia, que está extendida por todo el universo, y por eso es universal o católica. Todo es pequeño y estoy por deciros microscópico al lado de la Iglesia Católica, cuya autoridad es la mayor que puede haber en este mundo. Y recordemos que el Señor Jesucristo dijo que su reino terrenal, no el futuro, su reino terrenal era como una pequeña semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas, comienza como la más humilde, pero dice que llega a hacerse como la mayor de todas las hortalizas y es el mayor de los árboles. Y comienza humilde, pero termina llena de gloria. Y termina llena de gloria. Y los protestantes no aceptan esto, porque ellos quieren que la Iglesia Católica sea siempre del tamaño de una secta de garage. Para justificar el hecho de que la Iglesia se corrompió, entonces hay que fundar una nueva secta de garage chiquitita que tiene 3 sucursales, 2 pastores, 3 pastores, y se autoproclaman la Iglesia restaurada. Y están peleados con el changarro del templo ahí enfrente, porque literalmente tienen enfrente otro o a 3 cuadras y están peleados y no se pueden hablar. Y yo se lo digo por experiencia propia. Porque yo me congregaba en una iglesia bautista en donde a 2 cuadras había otra iglesia bautista con la que no se llevaban bien. Y eran de la misma denominación. Y era así a título personal que uno conocía de la iglesia, porque ni se mencionaba. Doy gracias a Dios que no, por lo menos, no, tampoco se la mencionaban para calumniarse, pero estaban completamente peleados. Completamente peleados. Es así. Es así. Siempre quieren aducir que la iglesia pequeña, que eran chiquitos, que los apóstoles y después nada más que los laicos, que no había otra jerarquía. No, la iglesia se organizó jerárquicamente a medida que fue creciendo en tamaño. Porque el apóstol Pablo, el apóstol San Pedro y todos los otros apóstoles no podían, viajando en carreta, atender a extensiones de 1000 kilómetros de distancia. No podían. Simplemente no podían. Y como eran en un principio los únicos que podían bautizar y confirmar, ¿sí?, tuvieron que delegar esa autoridad sobre otros. Y por eso ya luego Felipe podía bautizar, pero no confirmaba. Cuando fue a Samaria, los apóstoles encontraron con un montón de bautizados, pero les tuvieron que confirmar imponiéndole las manos para darles el Espíritu. Ya vemos el principio de delegación de autoridades. Podían hacer ciertas cosas, podían bautizar, pero no podían confirmar. Al día de hoy sigue siendo así en la Iglesia Católica. El sacerdote, salvo excepción y por autorización explícita, puede bautizar, pero no puede confirmar. Y son enseñanzas que están allí en la Biblia, pero los protestantes, ciegos, guías de ciegos, no las ven y discuten y cuestionan a la Iglesia Católica, que lo lleva haciendo así desde hace 2000 años. Si es así como decís, la Iglesia debe ser invencible, así es en efecto. Es invencible porque la sostiene y defiende el brazo del Omnipotente. Lo es por el valor sin igual que infunde la fe en el pecho del católico sincero, que está siempre pronto a derramar su sangre, si es menester, en defensa suya, en medio de los más crueles tormentos. Lo es también porque con su paciencia y su longanimidad fatiga y desarma a sus perseguidores.
Para la Iglesia, que cuentan por siglos su existencia, 100 años son lo mismo que un día, y entre tanto, los que la persiguen y sus agentes desaparecen de la escena del mundo, viniendo siempre a quedar ella triunfante al concluirse la guerra. Entonces cuenta sus héroes y los coloca en el catálogo de los santos, mientras que la historia imparcial registra el nombre de sus perseguidores en el libro de la infamia. La Iglesia, en fin, es invencible porque siendo imposible que la persecución sea universal, cuando pierde en un punto, triunfa en otro, y de esta suerte siempre es igualmente grande y poderosa. Y esto ha sido así y es la regla hasta que llegue el tiempo final. En el tiempo final profetiza la misma Biblia un tiempo de mucha apostasía, de mucho abartamiento de la fe católica. Sí profetiza una persecución global y universal en todo el territorio controlado por el anticristo, que aún así, a pesar de lo feroz que será esa persecución, no logrará destruir a la iglesia, porque dice el libro de Apocalipsis que cuando la Jerusalén estaba rodeada y parecía que iba a ser derrotada, desciende Cristo, desciende la nueva Jerusalén celestial para ir en socorro de la Jerusalén terrenal. La iglesia triunfante con Cristo y los santos y los ángeles viniendo en socorro de la Jerusalén terrenal, de la Jerusalén militante, de la iglesia militante, porque es invencible, aun cuando la persecución pueda llegar a ser universal. Sin embargo, no me negaréis que la iglesia ha sufrido grandes pérdidas por causa del protestantismo, del cisma de Oriente, del maometismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede, pues, verificarse lo que me habéis dicho acerca de sus triunfos? Esto, cabalmente, lo prueba hasta la evidencia. Con efecto, a pesar del continuo y obstinado ataque que, por espacio de 3 siglos enteros, viene sosteniendo la Iglesia por parte de los protestantes, en vez de ver disminuir el número de sus hijos, los ha visto aumentarse en un más de 40 millones. Ya casi ha vuelto a conquistar lo que perdió en los 2 primeros siglos de la llamada Reforma. Es interesante este dato. Permítanme porque tengo cansada ya la garganta. Es interesante, es decir, 40 millones fueron los que perdió durante los 2 primeros siglos por causa del protestantismo y luego los recuperó. Y como pasó también en los tiempos de los perseguidores de los emperadores, las 10 primeras persecuciones antes de Constantino. O las 10 primeras grandes persecuciones, porque micro persecuciones hubo muchas. Que los cristianos eran cientos de miles y tal vez llegaban a morir unos tantos miles, pero seguían después creciendo y así, subiendo y creciendo, subiendo y creciendo, subiendo y creciendo. Es decir, siendo bajados por las persecuciones y volviendo a crecer, bajados por las persecuciones y volviendo a crecer. Y Dios iba de a poco purificando a su iglesia de los malos creyentes. Y bueno, el protestantismo fue una purga, básicamente. Los malos creyentes se fueron, se apartaron, mostraron su incredulidad, su rebeldía, su apostasía, y terminaron en las manos de los lobos, de los falsos ungidos. Y dice, ya casi ha vuelto a conquistar lo que perdió en los 2 primeros siglos de la llamada Reforma, puesto que en el seno mismo del protestantismo y del anglicanismo ha convertido así y convierte a todos los días a los hombres más ilustres, dice, me equivoqué, puesto que en el seno mismo del protestantismo y del anglicanismo ha convertido así, es decir, para sí, hacia el catolicismo, y convierte todos los días a los hombres más ilustres por su ciencia y probidad. Aún entre los infieles ha tomado un incremento casi increíble. Y por lo que toca a los cismas griego y ruso, crecen o disminuyen de lo mismo que el islamismo, siguiendo las vicisitudes de la política y no dilatándose o sosteniéndose, sino es por medio de la fuerza material. En verdad, dice acá la pregunta, que estas reflexiones rebajan sobremanera a mis ojos al protestantismo, que tanta bulla mete. Pues entonces, ¿a qué vienen a reducirse sus patrones, sus pastores o ministros que se comparan con la majestad y autoridad de la Iglesia Católica? Es tan sumamente despreciable el protestantismo, puesto que en parangón con la verdadera Iglesia, que aún tomado en su conjunto desaparece casi del todo,
Y si se considera cada secta de por sí, es hasta ridículo con exceso. Los ministros de cada culto en particular, de tal manera están reducidos a átomos que la Iglesia en sus actos solemnes los llama ministrillos. Tal es el caso de que hace de ellos, y cuando estos sabios doctores publican sus escritos contra la Iglesia, los mira ella cual madre piadosa, con ojos compasivos, y ruega por su arrepentimiento. Y las nuevas, cuanto absurdas doctrinas que propagan, no la trastornan más que las palabras de un necio o los graznidos de las ranas. Concluimos este estudio con este comentario. Hay sectas que han alcanzado números notorios de varios millones. Caso de los testigos de Jehová, caso de los mormones, los pentecostales, las asambleas de Dios. Son grupos muy populosos. Todos ellos, a la larga, inicialmente en sus doctrinas calumniaban a la Iglesia Católica y su jerarquía. ¿Por qué? Porque ellos eran chiquitos. Pero finalmente se tuvieron que tragar el sapo, y agarrar y reconocer que la estructura jerárquica es la que más convenía. Aunque ellos no quieran tener un papa, es tal vez la única diferencia, ¿sí? Sí tienen estructura jerárquica. Pero tienen el consejo de esto y el consejo de esto otro. Y la Iglesia Católica lo resuelve también, porque, como dice el libro de Proverbios, la victoria está en la multitud de consejeros. Y el Papa, sabiéndolo, él no se corta solo, por así decirlo, y cuando hay que tomar decisiones importantes, lo hace en concilios, en sínodos. De manera tal que la jerarquía de la Iglesia está probada no solamente por el desarrollo natural que podemos ver en la Biblia, sino porque los mismos protestantes, en sus ensayos, en sus pruebas y errores, han demostrado que las religiones, falsas o no, pero las religiones que perduran en el tiempo son las jerárquicas. Y las que no se organizan jerárquicamente desaparecen. Los luteranos son jerárquicos, los presbiterianos son jerárquicos, las asambleas de Dios son jerárquicas, y aunque lo quieran negar, si no perteneces si no haces el carnecito que te avala como pastor de esa jerarquía, no puedes pertenecer a esa denominación. Y así, los anglicanos son jerárquicos, los ortodoxos son jerárquicos, y todas las religiones que han perdurado en el tiempo y que se han extendido por el mundo terminan siendo jerárquicos. No tiene por qué ser exactamente igual su jerarquía a la jerarquía católica, pero el hecho de que las religiones que perduran en el tiempo son solamente aquellas que se organizan jerárquicamente, o miremoslo al revés, aquellas que han crecido tanto en el número que se han extendido terminan a la larga y por necesidad organizándose jerárquicamente. Es también a su vez una prueba empírica del resultado efectivo de la sabiduría de la Iglesia Católica, de haberse organizado jerárquicamente, porque Dios les mostró organizando jerárquicamente con una estructura básica al principio, pero Dios les mostró que la organización jerárquica era la forma de organizarse. Y la Iglesia lo único que hizo fue declarar nuevos cargos para una más adecuada organización y supervisión del pueblo de Dios y de la ley de Cristo. De manera que, en conclusión, la organización jerárquica es bíblica y además, por los mismos resultados, podemos probar que es necesaria. Es bíblica, es necesaria, es la que enseñó Cristo, no solamente a su iglesia, sino también a Moisés. Así que bueno, aquí dejamos este tema del magisterio y la organización jerárquica. Si te ha gustado lo que comentamos, si te ha edificado, por favor, ora por nosotros. Por favor, colabora con el canal de las muchas maneras que hay de hacerlo, especialmente suscribiéndote, dándole like, comentando muchas veces en lo posible y también compartiendo con las demás personas. En la descripción del video encuentran todas las listas de reproducción o las más importantes de las listas de reproducción que tenemos en el canal,
con este tema y otros tantos, y también los medios para quienes quieren colaborar económicamente con el canal. Sin más que decir, viva Cristo Rey, viva Santa María, siempre Virgen. Amén.